En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 14. Tema: el sacramento de la Eucaristía en su tercera parte. Vamos ya cerrando este sacramento de la Eucaristía en relación hoy al ministro de la Eucaristía y la disposición o distribución o la forma en la cual debemos de recibir el sacramento de la Eucaristía. Iniciemos diciendo que del ministro de la Eucaristía, según el canon 900 del Código de Derecho Canónico, el ministro de la consagración es solo el sacerdote. Canon 900 del Código de Derecho Canónico. El ministro ordinario de la distribución, que es distinto que el de la consagración, antes era el sacerdote. El extraordinario era el diácono. Y por licencia del ordinario o del párroco, se puede conceder por causa grave o por necesidad presunta. El Código de Derecho actual, en el canon 920, en el numeral 1, dice: son ministros ordinarios de la Sagrada Comunión el obispo, el presbítero y el diácono. Esos son los ministros ordinarios: el obispo, el presbítero y el diácono. Y en el párrafo 2 añade: es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión el acólito, o también otro fiel designado según el canon 230 en el numeral 3. Y este canon 230 en el numeral 3 dice así: donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirlos en algunas de sus funciones, es decir, entre otras, dar la Sagrada Comunión según las prescripciones del derecho. ¿Qué significa esto? El ministro de la consagración es solo el sacerdote. Sea obispo, sea el papa, sea cardenal, es sacerdote. Y media vez sea presbítero, él es el ministro de la consagración. Ahora, el ministro de la distribución, el que reparte la Eucaristía, el que da la comunión, eso ya es distinto. Antes era solo el sacerdote y el diácono. Eran los únicos dos. Claro, el obispo por ser sacerdote. Pero ahora el Código de Derecho Canónico dice de que el ministro de la distribución, que es el extraordinario, ya el ordinario sigue siendo el obispo, el presbítero y el diácono. Pero ahora hay un extraordinario que es el acólito o también un fiel designado. Entiéndase como acólito, no los monaguillos que tenemos en la iglesia, no. Los monaguillos son niños, jóvenes que trabajan bien, que están disponibles, pero el acólito es un ministro ordenado, es un ministerio ordenado de la iglesia, que es alguien que de verdad ha cumplido con todos los lineamientos para poder ser acólito. Por eso dice que donde lo aconseje la necesidad, si no hay un sacerdote, no hay un diácono, puede consagrarse un ministro, que no necesariamente sean lectores ni acólitos, que son ministros consagrados, sino que puede ser cualquier persona siempre y cuando sea alguien que de verdad valga la pena para este ministerio. Sobre el ministro de la consagración, solamente los sacerdotes son ministros para consagrar la Eucaristía, pues solo a estos les fue concedida la potestad de consagrar con estas palabras: haced esto en conmemoración mía, según lo que dice Lucas capítulo 22, verso 19, las cuales fueron dichas a los apóstoles y a sus sucesores en el sacerdocio. Si muchos a la vez consagran la misma materia, lo que se hace en la ordenación de los nuevos presbíteros, procuren expresar simultáneamente la forma, puesto que si uno termina la forma antes que los demás y tiene intención de consagrar independiente de los otros, solamente él consagra. Por ello, se les suele decir a los nuevos presbíteros que se van a ordenar que deben procurar o terminar la fórmula a la vez con el obispo, o que tengan intención de no consagrar,
si hubiesen terminado ellos la fórmula antes del obispo. Pero esta advertencia es superflua, pues como celebrantes tienen por ley natural intención de consagrar con el obispo. Esto es de consagrar ciertamente, pero no sin el obispo, lo cual intención todos suelen tener. Por eso, normalmente no importaría tanto si terminan primero o terminan después la fórmula, con tal tenga la intención de que todo sea consagrado si está el obispo en ese momento. Si no, entonces sí habría que tener esa no intención de consagrar, sino que solo el que está concelebrando. Ahora, del ministro de la distribución de la Eucaristía. El ministro de la distribución de la Eucaristía, uno es ordinario y el otro es extraordinario, según dijimos al iniciar esta lección. El ministro ordinario de la distribución de la Eucaristía es solo el sacerdote, pues con las mismas palabras con las cuales le fue concedida la potestad de consagrar, le fue concedida también a la vez la facultad de distribuir, puesto que Cristo, consagrante y distribuidor de la Eucaristía, dijo: haced esto en memoria mía. De aquí que el Concilio de Trento afirme que procede de una tradición apostólica el que los seglares reciban la comunión de los sacerdotes y que los sacerdotes celebrantes se den la comunión a sí mismos, según el Concilio de Trento en la sesión 13. Entonces, el ministro ordinario, el que debe de dar la Eucaristía, aún habiendo ministros extraordinarios, el responsable de dar la Eucaristía es el sacerdote y solo el sacerdote. Pero como a veces hay mucha gente y hay que darle la comunión a demasiada gente, entonces aparece el ministro extraordinario para la distribución de la Eucaristía. Antes del canon 910 del código actual era el diácono por licencia del ordinario o del párroco, puesto que los diáconos por fuerza de su ordenación tienen potestad de distribuir la comunión, por lo cual ya en la iglesia primitiva, por comisión de los obispos y presbíteros, los diáconos distribuían la Eucaristía. Parece que compete al diácono por su ordenación el que administre la Eucaristía a los fieles, pues para eso ha sido ordenado, para que sea el inmediato y suplente ministro del sacerdote en las cosas que pertenecen a la Sagrada Eucaristía. Pues en estas cosas y demás servicios él es el principal ayudante del párroco. Pero para que el sacerdote ceda su puesto principal al diácono, la causa no debe de ser gravísima, como si el enfermo estuviese gravísimo, sino que es suficiente que él ceda el servicio para dedicarse a oír confesiones, a predicar un sermón, asistir a otras funciones eclesiásticas y no siendo necesaria ninguna delegación. O sea, si vemos en línea más importante, el diácono es el principal ministro extraordinario, ¿no? El que se encarga de distribuir la Eucaristía luego del sacerdote. ¿Por qué? Porque es el principal ayudante. O sea, el diácono está aún por encima de cualquier ministro extraordinario, aunque lleve años de ser ministro extraordinario, de llevar la comunión a los enfermitos, de dar la comunión en las misas. Aunque lleve años, siempre será inferior que cualquier diácono recién ordenado. Siempre un diácono será superior a cualquier ministro extraordinario de la comunión. Es más, en una necesidad gravísima de un moribundo, estando ausente el párroco y el diácono, incluso un seglar puede llevar el viático y administrarlo, y es lo que normalmente se hace en las comunidades más lejanas. El canon 911 del Código de Derecho Canónico establece así, que tienen obligación y derecho de llevar como viático la Santísima Eucaristía a los enfermos el párroco y los vicarios parroquiales, los capellanes y el superior de la comunidad en los institutos religiosos o sociedades de vida apostólica, clericales, respecto a todos los que estén en la casa. Y por el párrafo 3 del canon 230 del Código de Derecho Canónico dice que se autoriza a los seglares, entre otras muchas facultades de suplencia, a dar la Sagrada Comunión cuando lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros. O sea, ya el hecho de los ministros extraordinarios ya es una necesidad extrema donde no hay ministros de la Sagrada Comunión. No es entonces de que porque pues sí hay 3 sacerdotes, pero ahí quedan la comunión los ministros. No se puede. Él es el ordinario y el diácono el extraordinario. Y en caso de necesidad, ojo, en caso de gravísima necesidad,
En caso de que ya no haya de otra, pues sí, ni modo, entonces ya puede estar un laico. Pero no por eso vamos a agarrar al laico primero de un solo. Hay que tener cuidado con eso. Quien no es sacerdote no puede darse a sí mismo lícitamente la comunión, salvo en caso de necesidad. Si un sacerdote, ni un sacerdote dársela a sí mismo estando presente otro sacerdote, a no ser que sea dentro de su misa. Tanto un sacerdote como un diácono, estando ausente otro sacerdote o diácono, no solo por causa de necesidad, sino también por motivo de devoción, pueden administrarse este sacramento, pues al sacerdote y el diácono se les prohíbe darse la Sagrada Comunión solo cuando esté presente o un sacerdote o un diácono. O sea, ellos pueden darse la Sagrada Comunión y es lo que normalmente hacen, pero lo correcto es que el sacerdote celebrante sea el que distribuye la comunión hacia los demás. Un laico seglar puede, en caso de necesidad, es decir, en peligro de muerte, cuando no haya sacerdote o diácono, administrarse el viático. Pues urge el precepto divino de comulgar, porque la ley eclesiástica, si alguna se opone, cesa en estas circunstancias. Esto es el hecho de que, por ejemplo, que el laico está celebrando la palabra y comulgue primero y no hay ningún sacerdote, ningún diácono que le dé la comunión a él, se puede, no es peligro de muerte, es cierto, nadie se está muriendo, pero no hay un sacerdote ahí y tampoco hay un diácono. Esto sí es una necesidad extrema, entonces por lo tanto sí se puede. Pero si hubiera un sacerdote o un diácono ahí, ningún laico puede darse la comunión a él solito. Tiene que ir a que el sacerdote o el diácono sea el que le dé la comunión. Fuera de los casos de necesidad, todos los no autorizados por el derecho que administren la Sagrada Comunión incurren en pena de irregularidad, inclusive podría decirse que hasta en pecado. Ahora, de la manera de administrar la Eucaristía. Por prescripción de la Iglesia, la Eucaristía debe de ser administrada de tres formas: en su debido tiempo, en un lugar conveniente y con el rito acostumbrado por la Iglesia. Veamos el primero, en su debido tiempo. A nadie le es lícito recibir la Eucaristía más de 2 veces en el mismo día, excepto en caso de viático, para aquel que en el mismo día hubiese recibido ya por devoción la Sagrada Comunión 1 o 2 veces. Ojo con esto, nadie tiene permiso de comulgar más de 2 veces al día. 2 veces es lo máximo que se puede, ya 3, 4, 5 veces, no, mejor déjenle a otros que no han comulgado, o puede ser que se acabe la comunión, que otros comulguen también, a menos que sea como viático, o sea que ya estás próximo a una enfermedad grave, no sabes si te vas a morir, entonces procura comulgar constantemente para que, si Dios quiere llevarte, pues bueno, se haga lo que Él quiera. En el Código de Derecho Canónico, promulgado el 25 de enero de 1983 por el Papa San Juan Pablo II, se contiene el Canon 917 que dice: quien ya haya recibido la Santísima Eucaristía puede recibir la comunión de nuevo en el mismo día, solamente dentro de la celebración eucarística en la que participe, quedando a salvo lo que prescribe el Canon 921 del Código de Derecho Canónico. Dicho canon dice así: aunque hubieran recibido la Sagrada Comunión en el mismo día, es muy aconsejable que vuelvan a comulgar quienes lleguen a encontrarse en peligro de muerte. ¿Qué significa esto? O sea, según el canon 921, en su párrafo 1 se expone también el principio general sobre la recepción del viático. Se debe administrar el viático a los fieles que por cualquier motivo se hallen en peligro de muerte. Bien, si vemos bien cotejados estos ambos cánones, 917 y 921, se comprueba que se refieren a dos casos distintos, que por lo tanto no puede aclararse por el solo canon 917, que autoriza a comulgar solamente una segunda vez cada día. Si se admiten varias comuniones dentro de las varias misas a las que un fiel puede asistir a cada día, no sería muy correcto, a menos que esté en peligro de muerte. O sea, si yo no estoy en peligro de muerte, estoy sano, estoy tranquilo, no estoy enfermo, no tengo ningún problema, solamente puedo comulgar 2 veces al día en 2 misas distintas. Nada más. No puedo comulgar más. ¿Por qué? Pues ya tengo al cuerpo y la sangre de Cristo. Debo darle lugar a otros.
Pero si estoy en peligro de muerte o lo tomo como viático, pues entonces sí puedo comulgar más de 2 veces al día, siempre y cuando tenga el cuidado debido y la reverencia dada al sacramento. Ahora, ¿cuál sería el lugar conveniente para poder administrar la Eucaristía? La Eucaristía puede distribuirse en una iglesia y en todos los oratorios de los cuales puede ser ofrecido el sacrificio de la misa, aún en oratorios privados, dice la Sagrada Congregación de Ritos el 8 de mayo de 1907. Pero debido a que el ordinario del lugar puede permitir la celebración de la misa también en un lugar decente, aunque no en una habitación del enfermo, con lo que el mismo acto también se permite la distribución de la Sagrada Comunión en aquel lugar, sin que sea necesario que de hecho se celebre allí la misa. Esta facultad como ordinaria, el ordinario del lugar también la puede delegar. En fuerza de esta facultad, si se lleva la Sagrada Eucaristía a enfermos bastante distantes, se puede llevar también a otros que no puedan ir a la iglesia aquel día. O sea, el lugar conveniente para recibir la Sagrada Eucaristía siempre será la iglesia, el oratorio donde se celebra la misa. Pero debido a que hay enfermos que están lejos o que tienen dificultad para acercarse, se puede, con licencia del ordinario, con permiso del párroco, llevar la comunión a las casas y llevarlas allá a que ellos comulguen ahí en sus respectivas casas. Sí se puede, con permiso y con licencia del ordinario del lugar. Ahora, sobre el rito prescrito. El ritual romano, en el título 4, capítulo 2, describe cuidadosamente el rito que el sacerdote debe observar en la distribución de la Sagrada Comunión. Aquí debemos describir que pecado comete quien se aparta de las prescripciones litúrgicas. ¿Cuáles son estos pecados del sacerdote que no respeta lo que dice el ritual romano? Primero, es pecado grave distribuir la Eucaristía sin ningún vestido sagrado, litúrgico, si no lo excusa una necesidad. O sea, el sacerdote debe, por obligación, de tener algún vestido sagrado, ya sea el alba, solo el alba, o algunos en caso de necesidad porque andan caminando y en ese se les precisó el momento, solo la estola. Pero deben de tener un vestido sagrado, no pueden estar así de particular como cualquier laico. Segundo, en cuanto a las preces que hay en el ritual para después de la distribución de la Sagrada Comunión, se debe notar que existe la obligación de rezar la antífona, no se puede quedar sin rezarla. Tercero, no es lícito dar a los fieles la hostia grande de los sacerdotes en la misa o varias hostias pequeñas. No es lícito hacer eso. Es lícito, si fuera necesario para dar un viático o para dar la comunión a uno o dos que no pueden esperar mucho tiempo, quitar una parte de la hostia del sacerdote. Pero la hostia que se suele guardar para la exposición del Santísimo Sacramento no debe ser dada, dividida en partes a comulgantes, si no es en caso de necesidad, que ya no hay hostias, que se acabaron las hostias para comulgar, y pues ni modo, habrá que cortarla, pero caso contrario no debe de hacerse eso. Ahora, pasemos a la disposición del alma del penitente, del comulgante, cómo debe de estar dispuesto. Para recibir con fruto la Sagrada Eucaristía se requiere el estado de gracia, porque la Eucaristía es sacramento de vivos. Se puede distinguir una doble disposición con respecto al alma, una substancial que consiste en la inmunidad del pecado mortal y otra accidental que consiste en la inmunidad de pecado venial y actual, en la actual devoción con la cual se recibe el sacramento. Así pues, para recibir el efecto de este sacramento no se requiere otra disposición fuera del estado de gracia. Quien pues llega sin actual devoción o con pecados veniales no perdonados, además, también aquel que peca con pecado venial al recibir la Eucaristía no carece del fruto sustancial de este sacramento, pues los sacramentos confieren la gracia ex opere operato a quienes no oponen obstáculo, pues el obstáculo de este sacramento no es sino el pecado mortal. No es suficiente entonces reparar la pérdida del estado de gracia por un pecado por medio de la contrición perfecta, sino que por prescripción de la Iglesia a aquel que se halle en estado de pecado mortal antes de la comunión,
está obligado bajo pecado mortal a anteponer una confesión sacramental, a no ser que no haya abundancia de confesores y surja a la vez la necesidad de celebrar o de comulgar. En esta grave situación emite un acto de contrición perfecta antes de comulgar. Ahora, ¿cuál es la disposición del cuerpo? Porque aquella era la disposición del alma, estar en estado de gracia. ¿Cuál es la disposición del cuerpo? La disposición del cuerpo es también una doble. Es esencial, que consiste en el ayuno natural, y otra accidental, que consiste en la reverencia externa, que debe manifestarse en la decencia del vestido y en la limpieza del cuerpo. Estas dos disposiciones del cuerpo están tomadas del misal romano, el cual, atendiendo no solo al celebrante, sino también a los comulgantes, trata en su capítulo 9 de los defectos de la disposición corporal y enumera los siguientes: defecto del ayuno corporal, defecto de la limpieza producido por manchas e impurezas, y esto no solo por el hecho de ir sucios, sino que a veces vamos demasiado sucios a la misa, o con ropas rotas, o ropas no adecuadas, o no acordes al lugar donde vamos. Por eso, hablemos primero entonces del vestido decente. La reverencia debida a este dignísimo sacramento postula que los comulgantes se acerquen a la Sagrada Mesa con vestido decente y limpio y con espíritu reverente y devoto. De aquí se deriva lo siguiente: que es venialmente pecaminosa la negligencia y la incuria con la cual alguien se acerca a comulgar con vestidos descompuestos, sucios o rotos. Inclusive algunos se acercan a comulgar en tenis y con short, con pantalonetas, y eso no es correcto. O sea, vas a recibir el cuerpo de Cristo, no vas a jugar fútbol. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Uno debe de ser decente, y dice que es eso que estás haciendo. Si haces eso es pecado venial, y puede llegar inclusive a ser pecado mortal, porque no estás recibiendo con reverencia el cuerpo y la sangre de Cristo. La inmodestia y la indecencia con la cual las mujeres a veces, por exhibir su pecho no suficientemente cubierto o ceñidas con adornos vanos, llegan a la Sagrada Mesa, ofendiesen los ojos castos y sirviesen de escándalo a los demás, también pecarían gravemente y deberían estar alejadas de recibir la Sagrada Comunión. Esto es lo más normal en las iglesias. Hay mujeres que llegan a las iglesias con unos vestidos un poquito extravagantes, que en lugar de tapar, más bien destapan, y se mira más de la cuenta. Y dice acá que el misal que los ojos pecaminosos, no de esa mujer, sino de los demás que están ahí en la misma misa, pecan. Por lo tanto, ella se vuelve partícipe de los pecados de otros y tiene culpa de que los demás hayan pecado, y tiene que pagar ese pecado por haber hecho pecar a los demás con su forma de vestir y con su forma de ir a presentarse a la Santa Misa. Por eso, estas personas no deberían de recibir la comunión estando vestidas así. Deben de confesarse por haber sido motivo de pecado, o motivo de que otros pecaran. Es decente que los soldados y jefes militares se acerquen al comulgatorio sin armas, aunque sin embargo no están obligados por ello según la ley. Los sacerdotes y diáconos, por prescripción de la Iglesia, deben llegar a la comunión vestidos con estola si comulgan públicamente. No pueden llegar así como si nada, tienen que ir con por lo menos la estola. Ahora, hablemos en segundo lugar del cuerpo y el cuerpo limpio. La reverencia hacia este sacramento también pide que los comulgantes se lleguen a la Sagrada Mesa con cuerpo limpio, esto es, sin mancha externa y borrable, sin suciedades, puesto que aunque una mancha corporal externa u oculta no impida de suyo la Sagrada Comunión, pues la pureza del alma no disminuye por una suciedad del cuerpo. Sin embargo, la decencia natural y social exige también esta limpieza. Si existe una mancha externa que en breve se espera sea quitada, es decoroso que la Sagrada Comunión se reciba privadamente, que si difiera por un breve tiempo. Pero si la mancha va a ser duradera, no hay por qué por ese motivo alguien sea privado de la comunión. Sin embargo, un sacerdote infectado por una enfermedad que excite horror puede ciertamente celebrar privadamente, no en público. O sea, por lo menos lávense las manos, por lo menos límpiense la cara, o sea, lleven ropa limpia. No la misma ropa de hace tiempo, lleven ropa que sea cómoda, o sea, ropa que se pueda ser útil, que no sea escándalo para los demás, lo que normalmente se busca.
Ahora, en tercer lugar, hablemos sobre el ayuno, porque aquí también hay muchas cosas de qué hablar sobre el ayuno. El Código de Derecho Canónico, promulgado por el Papa San Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, cambió la legislación tradicional de la Iglesia sobre el ayuno eucarístico. Antes se pedía un montón de cosas, era increíble que desde que te levantabas hasta que fueras a misa no podías comer nada excepto tomar agua, que agua sí se podía, pero no podías tomar agua, inclusive una noche antes tenías que empezar el ayuno, o sea, era bien complicado. Ahora, las condiciones actuales del Código de Derecho Canónico sobre el ayuno eucarístico son los siguientes. Canon 919 en el párrafo 1. Quien va a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida al menos una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción del agua y de las medicinas. Ya no piden que sea la noche antes o que no desayunes, no, desayuna tranquilo. Si la misa es a las 10 de la mañana y tú te levantas a las 7 de la mañana, pues desayuna tranquilo, con tal no comas nada antes de las 9 en adelante, porque a las 10 es la misa. Entonces tienes que prepararte bien. En el párrafo 2, siempre del canon 919, dice: el sacerdote que celebra la Sagrada Eucaristía 2 o 3 veces al mismo día puede tomar algo antes de la segunda o tercera misa, aunque no medie el tiempo de una hora, porque es obvio que tiene necesidad y puede comer algo, pero tampoco en exceso. Párrafo 3. Las personas de edad avanzada o enfermas y asimismo quienes las cuidan pueden recibir la Santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora anterior. O sea, ellas pueden, las que cuidan, ¿no? Que a alguien que esté enfermo obviamente no le están poniendo mucho cuidado a ellos, sino al que están cuidando, pueden comulgar aunque no hayan respetado ese ayuno de una hora antes. Ahora, ¿qué pasa si quebramos el ayuno, si no respetamos el ayuno? Pues el ayuno natural queda quebrado por la comida o la bebida, es decir, por tomar cualquier clase de líquido que se consuma a modo de alimento o de bebida. Para la razón de la comida o bebida, nada importa de suyo si algo se toma adrede o por casualidad y sin intención. Por lo tanto, quien durante el sueño bebe agua o quien sin advertencia come una hoja de un árbol, la cual revolotea en su boca, ya no está en ayunas. O sea, alguien que cortó una hoja, hay gente que hace eso, corta un pedacito de alguna mata, de alguna planta y la mastica, platicando con otro, dice, pues si esto no es comida, o sea, sí, pero estás masticando y estás tragando y eso ya es comida. Por lo tanto, ya no estás en ayuno, ya se rompió el ayuno. Para la ruptura del ayuno se requieren 3 cosas, de las cuales una pertenece a la cosa que se come para que sea comida y bebida, y las otras 2 pertenecen al modo con el cual se come la cosa, o sea, con la boca. Pero procediendo la cosa desde fuera y que por fin se tome comiendo y bebiendo y que deglutiéndola baje hasta el estómago. Para que se rompa el ayuno, entonces se requiere que aquello que se toma tenga naturaleza de comida o bebida. Ahora bien, con el nombre de comida se designa solo y todo lo que recibido de algún modo en el estómago, aunque no sea plenamente, puede digerirse y convertirse en sustancia del hombre. Pues lo que por ningún modo puede ser alterado en el estómago no puede decirse que es comido. Y con el nombre de bebida se designa todo el líquido a la que a la vez nutre. O sea, todo aquello que sea comida y aquello que sea bebida, según el juicio de la gente, según lo que la gente conozca, no es permitido comerlo porque eso quiebra el ayuno. Además de lo dicho, para romper el ayuno se requiere que se tome desde afuera, por la boca, y que se trague, pues el ayuno desaparece con la manducación. Pero lo que no se toma por la boca procediendo de afuera no se llama comer, aunque voluntariamente se degluta, e igualmente lo que solo se introduce en la boca sin inglutirlo no se dice estar comido. Por consiguiente, quien traga un humor semilíquido que gotea interiormente de la cabeza o sangre que brota de la lengua, de las encías, de los dientes, el polvo del tabaco atracado en la nariz, una gota de agua que cae por las orejas, no daña el ayuno, pero lo daña ciertamente quien chupa la sangre de una herida del dedo, quien lame las lágrimas manantes de los ojos o la sangre salida de los labios exteriores, etc. Todo esto puede romper el ayuno, porque realmente, aunque es sangre por supuesto, pero la estoy tragando, obviamente ya estoy rompiendo el ayuno. Las inyecciones subcutáneas o los clísteras nutritivas
no dañan el ayuno, pues no son una comestión, son medicina. Quien para limpiar el estómago con ayuda de cualquier instrumento sorbe agua y enseguida le escupe, permanece en ayunas, aunque haya quedado en el estómago alguna pequeña parte de agua, porque nada se ha tomado a la manera de una bebida tragando. ¿Esto qué significa? O sea, yo puedo tomar medicina y todo, pero como es agua y es medicina y no la estoy tomando a manera de alimento, porque eso es lo principal, si algo lo tomo a manera de alimento ya rompo el ayuno, pero si no lo tomo a manera de alimento no estoy rompiendo el ayuno. Para romper el ayuno entonces es necesario que aquello que se tome comiendo o bebiendo, o sea, a la manera de alimento o bebida, no a la manera de saliva o respiración. Por lo que se toma a la manera de saliva o respiración, según el juicio común de los hombres, no se come. Concluimos entonces este tema diciendo que para quebrar el ayuno eucarístico hay que meter algo a la boca, sea comida, sea bebida, masticarlo y tragarlo. O sea, puede ser que el agua no se mastique, un café, un chocolate, una gaseosa, una soda, un refresco, no sé cómo lo llamarán, pero se lo toman y lo tragan, ya rompieron el ayuno. Pero si solo lo toman en la boca y no lo tragan y se dan cuenta y lo tiran, no han roto el ayuno. Porque según la intención, según la forma de ver las cosas, la comida para que sea comida tiene que tragarse e irse al estómago. Y la bebida para que sea bebida de alimento tiene que tragarse e irse para el estómago. Por lo tanto, si a mí me ofrecen algo por casualidad, yo estoy esperando la misa y me ofrecen comer algo por casualidad, lo puedo comer, pero inmediatamente me acuerdo que estoy en ayuno, lo saco y lo tiro, pero no lo trago. No he roto el ayuno, aunque he masticado, pero no he tragado. Ciertamente, como en la segunda razón de la gente, todavía no he comido, por lo tanto, no he roto el ayuno. Después de comulgar, bueno, como dijimos, un aproximado de 15 a media hora tarda la hostia consagrada en disolverse en el estómago. Es recomendable también ayunar una media hora después de comulgar, no después de la misa, después de comulgar para que la hostia se disuelva bien antes de poder comer un poco. Gracias por haber estado con nosotros en la lección número 14. Si Dios quiere, nos veremos en la lección número 15. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.